Muy bien, buenas tardes a todos y todas los que se están conectando a esta nueva edición de nuestro seminario de U Economía. Em, Esto, como ustedes saben, es una serie de seminarios que venimos haciendo desde, bueno, hace meses ya, em, con la colaboración de nuestros académicos, nuestros profesores y particularmente los directores de los diferentes diplomas que ofrece U Economía. Yo soy Oscar Landerreche, soy el director de U Economía, el director académico, y de U Economía, que es la unidad de diplomas y cursos o de educación continua, como se dice ahora, antes se decía de extensión, eh, de ese aspecto del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. En el día de hoy tenemos un panel extremadamente interesante sobre un tema crucial, un tema que a mí me ha parecido bastante curioso que no esté siendo discutido un poquitito más, francamente. Y por eso un poquito insistí en que hiciéramos esta reflexión. De hecho, me he topado, para serles extremadamente sincero, con momentos en los cuales he levantado este tema frente a autoridades parlamentarios, personas de gobierno, de oposición, y he sentido que es ninguneado un poquito. Es un tema como que tengo la impresión de que piensan que está más adelante en el tiempo, ¿no? O por ejemplo, que se sienten muy satisfechos con la legislación existente, para esto, que me ha parecido bien curioso. Ojalá tenga yo la muy buena noticia de que todos los expertos que tenemos invitados para hablar sobre esto me digan: no, Oscar, en realidad eres un paranoico, ¿ah? Y la verdad es que está todo fantástico y déjate de ser un agorero, ¿ah? De problemas, porque en realidad súper bien todo, ¿ah? Yo siento que es un tema que no estamos mirando tan directamente. Creo que estamos observando tanto en Chile como en otras partes del mundo enormes cambios en el mundo laboral. em, eh, por supuesto, o sea, de varios tipos, porque hay distintos tipos de trabajadores que teletrabajan, ¿no es cierto? Teletrabajan desde la persona que atiende en un call center, pero ahora lo hace desde su casa, que quizá incluso lo hacía antes, ¿no? Eh, eh, Hasta la persona, digamos, que de repente puede ser hasta un gerente, ¿no? O una gerenta de una empresa, ¿no? Pero que ahora tiene que teletrabajar, ¿no es cierto?, desde su casa y intentar establecer las fronteras entre trabajo y ocio o cuidado de la casa o cuidado de los niños, ¿no? Por supuesto que hoy esto está mucho más, digamos, está en una situación mucho más extrema debido a básicamente el hecho de que los niños no están en el colegio, ¿no? O sea, claramente hay que hacer una cierta diferenciación de la situación actual con la que habría, digamos, post-COVID con colegios, ¿no? Pero de todas maneras aparecen enormes desafíos, ¿no? De cómo establecer las fronteras de lo que se puede, lo que no se puede, cómo se mide, digamos, lo que hace el trabajador cuando en realidad se hace en la casa y de repente se hacen en horarios que no son exactamente los que se harían en una oficina. Cómo se defiende el tiempo libre, ¿no? Cómo se evita que se le coloquen tareas que en la práctica son más que 8 horas diarias, por decirlo, o 7 horas diarias, lo que sea, ¿no? Em, ¿Cómo negocia un sindicato cuando lo que se negocia no es horarios, ¿no? Que una de las gracias de los horarios es que ahí están, ¿no? Ahí están en un reloj, ¿no? Sino que se negocia, por ejemplo, productividad. ¿Y cómo se define eso? ¿Y cómo se evita un abuso? Bueno, para enfrentar todos estos temas, tenemos a un panel de lujo que los voy a presentar. En primer lugar está Esteban Puentes. Esteban Puentes, un colega mío en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, es doctor en Economía de Chicago. No es Chicago hoy, por si acaso, ¿ah? Pero es de Chicago, o sea, ¿ah? Bueno, él ha ejercido varios cargos en la facultad, incluyendo fue director de la escuela de pregrado, una serie de cosas. En la actualidad es uno de los directores del núcleo Milenio de SOC, que creo que es Desarrollo Social o algo por el estilo, pero que básicamente busca estudiar, es digo, un proyecto académico que busca estudiar
las causas, digamos, y la forma de salir de los problemas sociales y de desigualdad y vulnerabilidad en Chile. Es además el director académico del doctorado en economía. Y yo pensaba que eras el director del magíster también, de magíster de economía, Esteban, pero parece que te, te- ¿ah? Te sacaron de ahí, hicieron alguna purga, no sé. Pero creo que eras el director del magíster de No, economía, ¿no? sigo siendo, sigo No, siendo. sigue siendo. Ah, perdona, discúlpame, discúlpame. El No director importa. académico del doctorado en economía y del magíster en economía, y como le sobra el tiempo, le pedimos que sea además el director del diploma en economía del trabajo y relaciones laborales, porque digamos, nada puede ser o sea, tiene que haber algún desafío en la vida. Esteban Puentes es el diploma es el director de nuestro diploma en Economía del Trabajo y Relaciones Laborales de la unidad U Economía, eh, eh, de la serie de diplomas de Economía para la Empresa, una serie de diplomas que lo que buscan es acercar los problemas sociales y laborales, en este caso, y económicos que enfrenta este país a las discusiones que hay dentro de la empresa. ¿No es cierto? Creemos que las empresas necesitan fortalecer sus competencias, digamos, las competencias de su ejecutivo y de las personas que tienen que lidiar con los temas, y este diploma busca abordar eso para el tema laboral, busca combinar tres miradas, ¿no es cierto? La mirada de los economistas, ¿no es cierto? La mirada de política pública, si ustedes quieren, con la mirada de las personas que han lidiado con esto desde el Estado, y las personas que han lidiado con esto desde la empresa, ¿no? Ya sea en rol de sindicalista o ejecutivo, ¿no? Y esas tres miradas son las que tenemos que combinar para enfrentar los desafíos laborales del futuro, uno de los cuales es, por supuesto, el teletrabajo post-COVID. Esteban va a hacer una pequeña presentación y después le va a pasar la palabra para que hagan comentarios complementarios a tres personas que hemos invitado, que son además académicos de nuestro diploma. Tengo el gusto de presentar a Arlette Gay, que está ahí. Hola, Arlette. Arlette fue dirigente sindical de... ¿Se llamaba la TAM en esa época? ¿O tengo esto mal? No, no, era lana al Eh, principio, fue hace muchos Era años. LAN, era LAN, era LAN, era más elegante, era más Sí, elegante. ¿No es cierto? sí. Era dirigente sindical en LAN mucho tiempo, y ahora es directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, y además nos hemos topado con la Arlette en distintas actividades públicas. Y es una persona que combina el hecho de haber ejercido en el sindicalismo, además una mujer sindicalista que llegó a altas instancias del sindicalismo, que uno de esos secretos que no vamos a decir en público, porque esto no es en público hablar en Webex, como todos sabemos, eh, es que quizá no hay tantas mujeres como uno creyera en el sindicalismo como debiera haber, como dirigente. No sé si ha cambiado mucho, pero ¿no? Digamos, bueno, los temas de las brechas de género se expresan en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Así que Arlette también tiene esa gracia y ahora estudia los temas sindicales y de conflictos laborales desde la Fundación Friedrich Ebert y otras instancias públicas. Tenemos además a Cristian Melis. Cristian Melis es abogado de la Universidad de Chile. Hola, Cristian. Es además, bueno, él es uno de los principales abogados laboralistas de la plaza, por decirlo de alguna manera. Fue director del trabajo durante el gobierno de Michelle Bachelet II, si lo tengo bien, si no me corres, Cristian. Y, digamos, fue el representante del gobierno de Chile ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT también. Bueno, es una persona que conoce este tema con mucha profundidad. Y finalmente tenemos a María Eugenia, se llama, ¿ah? Eugenia Rodríguez, economista venezolana, pero ya mucho tiempo relacionada con Chile. Eh, 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 María Eugenia es magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, de hecho fue alumna mía. No estoy seguro si fuiste tesista mía, María Eugenia, porque escribimos algo, pero no sé si fue tu tesis, francamente, al final. Y ella acaba de terminar el magíster en Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. Es una persona que se ha especializado en estos temas, ¿ya? En estudiarlos, y ha estudiado no solamente los temas de Chile, sino que ha estudiado estos temas en otros países. Si no me equivoco, tiene algunos trabajos para Perú, María Sí. Eugenia? Sí, para Perú. Sí, entonces ha estado analizando los problemas laborales de hoy en día desde varias perspectivas. Así que los tenemos a ellos, como les digo, primero va a hacer una pequeña exposición Esteban, muy cortita, después vamos a venir con los comentarios de cada uno de ellos,
y después vamos a procesar algunas de las preguntas que ustedes hagan. Lo que les pido es que me vayan haciendo las preguntas por la vía del chat, ¿no? En el chat ustedes me pueden poner las preguntas, si quieren puede ser en público, en privado, no importa. Yo las voy a ir ordenando. Si es una pregunta específica a alguno de los expositores, por favor díganlo. Y si es general, bueno, ahí vamos a tirarlo ahí a los leones, vamos a ver a quién le toca, ¿no es cierto? Así que, por favor, procedamos de esa manera. Así que lo que voy a hacer ahora es detener esta cosa y voy a compartirle a Esteban Puentes, ¿no es cierto?, para que él pueda ejercer como presentador. Adelante, Esteban. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los que están asistiendo a esta presentación, a esta instancia que tenemos acá. Bueno, como comentó Oscar, yo soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. He trabajado con Oscar, tenemos más de un paper respecto a calidad del trabajo, sindicatos, etc. Entonces es un tema que es recurrente para nosotros. Y les voy a mostrar unas pocas cifras que tenemos, que hemos levantado sobre el teletrabajo y algunas reflexiones al final del día, porque eso es lo que nos importa un poco acá y que es un tema abierto, como decía Oscar, un tema abierto porque no hay una investigación acabada pre-pandemia o sobre todo post-pandemia de qué es lo que está ocurriendo. Solo tenemos aquí unas cifras que son interesantes, creo yo, como para identificar el tipo de trabajador que podría ser más probable de hacer teletrabajo. Pero quedan muchas preguntas abiertas, muchas preguntas que hay que seguir investigando, que hay que considerar en las encuestas de empleo, en el levantamiento de datos, que es complejo además en estos tiempos de pandemia. Entonces, voy a contar un poco el tema de la medición, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para medir teletrabajo? Cómo las encuestas tienen que acomodarse, la recolección de datos a esta medida de teletrabajo. Entonces, código del trabajo, aquí, el teletrabajo, trabajo a distancia, aquel que un trabajador presta su servicio desde domicilio u otro lugar, pero no en el establecimiento de la empresa. Cuando se empieza a describir esto en el código del trabajo, básicamente se está obviamente pensando en trabajo dependiente. Entonces, eso va a ser importante un poco de las cifras que les voy a mostrar más adelante. Obviamente se usan medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Por ejemplo, Webex, la plataforma que estamos ocupando acá, y otras plataformas que existen, son precisamente las formas en que se puede llevar a cabo este teletrabajo, y todos ya estamos más que acostumbrados a WhatsApp y otras formas de comunicación, email, etc. Y lo que dice el código del trabajo, y aquí hay, es que en principio, en teoría, los trabajadores a distancia deberían gozar de los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Y trató el tema de cómo asegurarse o constatar de que efectivamente se estén cumpliendo esos derechos, como qué pasa con no solo la jornada laboral, las condiciones de seguridad, etcétera. Hay un montón de variables que intervienen acá y que básicamente está la implementación de la nueva legislación que hay en Chile, que partió el 1 de abril por etapas, donde ahí espero que nuestros comentaristas puedan quizás ir un poquito más detalle, pero efectivamente hay una nueva legislación sobre teletrabajo en Chile que coincidió que se está implementando justo con este shock que podríamos llamar a la pandemia, que induce un teletrabajo mucho más que no hubiera ocurrido de otra forma. Esto es como las clases online. Hay un shock de clases online o este tipo de conferencias que no hubiera ocurrido con la velocidad que está ocurriendo sin esta pandemia. Entonces, en términos de teletrabajo en general, o trabajar desde el hogar o lo que sea, hay pocos datos, no hay mucha información sistematizada de lo que ocurre en Chile. La OIT tiene algunos estudios. Bueno, hay sutileza en cómo recoger esta información, qué se hace con jornadas laborales, etc. En principio,
trabajo puede tener ventajas, obviamente. Y como decía Oscar, las condiciones del teletrabajo hoy en día son muy distintas a las que serían post pandemia, sobre todo con niños y niñas asistiendo a los establecimientos educacionales. Como estamos ahora, no es el teletrabajo que probablemente estaba pensado o se discutía hace antes de la pandemia, del año pasado. Entonces, pero las medidas de teletrabajo son escasas y no puras, por decirlo de alguna forma, pre o post COVID-19. Nosotros tenemos una encuesta, una cosa que hacemos en el Núcleo Milenio, levantar datos. Entonces recogimos un poco de información de trabajo que se hace o no en el hogar. Un poco para medir, queríamos saber un poco del teletrabajo, pero no solo el teletrabajo, sino que la exposición de alguna forma también al virus, por decirlo de alguna forma, quiénes están obligados o no a salir a trabajar y para quién es más fácil trabajar desde el hogar. Y algo de eso es lo que podemos recuperar. Y obviamente la pandemia afectó la forma en que se trabaja. Se pierde mucho empleo, impresionante empleo, pero también la forma en que se trabaja cambia fundamentalmente, cambia muy notoria. Y como comentaba, las condiciones actuales no son las óptimas, no son las que están pensadas en principio para lo que es en estado estacionario o en el largo plazo lo que se considera el teletrabajo. Entonces aquí un gráfico que muestra cuál es, previo a la crisis, cómo realizaba su trabajo. Entonces, 80% de las personas en esta encuesta que trabajaban previo a la crisis lo hacían fuera de su hogar, ¿cierto? 11% lo hacía tanto en su hogar como fuera del hogar y un 7,4% dentro de su hogar, en su hogar. Esto no es exactamente, el trabajar de la casa no es exactamente teletrabajo, ¿entendido? Porque no necesariamente hay una relación no es para dependientes. Entonces, pero esta es una figura que es comparable de alguna forma con otras cifras. Entonces me voy a quedar con esto, pero hay que mencionar que este trabajo del hogar, trabajo desde el hogar, se realiza principalmente por mujeres, una proporción más amplia de mujeres realizando este tipo de trabajo desde el hogar, 59%, que menos que la proporción de mujeres que está efectivamente trabajando, es un trabajo antes de la pandemia feminizado, después de la pandemia también, es de trabajadores por cuenta propia, entonces no es exactamente el teletrabajo, 88%, es un tercio de los que realizan este trabajo del hogar son personas que tienen educación superior y un 19% se declara como dependiente. Entonces, ¿qué nos dice esta cifra? Que el teletrabajo probablemente era muy bajo antes. El nivel de teletrabajo, entendido como que se realiza desde una posición como trabajador dependiente, no era muy utilizada. Y puede ser porque no existía la legislación, porque no existían las condiciones, por distintos motivos, pero no era una condición no era una realidad muy amplia que existiera, según esta encuesta. Y alguna consideración que uno puede decir es que quizá era más bien feminizado y de trabajadores con alto nivel educacional. Eso era pre-pandemia. ¿Qué es lo que ocurre post-pandemia? O sea, estas mismas personas que nos declaraban qué es lo que hacían antes de la pandemia, ¿qué pasa después? Esta encuesta la levantamos en junio, mayo, junio. Entonces, importante tener la temporalidad. Todavía estaba al pico un poco de la pandemia, pero hay un par de meses más que estos efectos se acrecientan quizá. Entonces, la pregunta que nosotros hacíamos era, considerando las recomendaciones de quedarse en casa, ¿cuál de las siguientes situaciones representa su mejor situación actual de trabajo? Quiero detenerme acá en el 28%. El 28% dice que empezó a realizar el trabajo desde la casa. ¿Sí? Un 18% dejó de trabajar, un 10% se acoge a la ley de protección del empleo y hay personas que asisten a trabajar como siempre, asisten a trabajar pero menos horas, un porcentaje importante, un paréntesis dentro de todo esto. Pero hay un 28% de personas que comienza a teletrabajar, ¿cierto? Hay un porcentaje que pierde el empleo. Entonces, si consideramos las personas que pierden el empleo, el trabajo desde el hogar pasa a ser un 34%. Nosotros teníamos un 7% aproximadamente antes. Ahora es un 34%. O sea, un gran cambio en cómo se trabaja, en cómo está funcionando el mercado laboral. El trabajo por cuenta propia ahora es 21%, era 80 y tantos por ciento antes. Entonces,
el trabajo aumenta en dependientes. Efectivamente, el teletrabajo ahora, que se realiza hoy en día o en esas fechas, era de trabajadores dependientes. Y también, un dato interesante, la proporción de mujeres se mantiene la que estaba antes, sigue siendo 60%, sigue siendo más bien feminizado, y educación superior, 65%. Entonces, el trabajo desde el hogar para trabajadores dependientes está principalmente concentrado en trabajadores con educación superior, que tiene que ver un poco con quizás la naturaleza de qué se puede hacer como un teletrabajo. Está focalizado en trabajadores con educación superior. El tipo de trabajo que en esta pandemia se ha llevado a teletrabajar, a trabajar desde el hogar, es para trabajo calificado. Resultados de este tipo existen también para Estados Unidos. Estados Unidos también, las industrias que más se mueven a teletrabajo son las que tienen, en principio, trabajadores con más altos niveles educacionales. Y eso parece ser un hecho que se está repitiendo. Y tiene que ver un poco con la naturaleza del teletrabajo. Nosotros, como les comentaba, estos resultados los queremos ver para ver la exposición de alguna forma, quiénes tienen que salir a trabajar y quiénes están perdiendo el empleo. Al mismo tiempo, esto significa que, y un resultado que se mantiene, es que quienes pierden el empleo son personas que tienen bajos niveles educacionales o más bajos niveles educacionales. Entonces, hay un cambio y estas son las características un poco del teletrabajo hoy en día, ¿cierto? Es un porcentaje importante de empleo femenino, es un porcentaje importante para personas que tienen educación superior. Eh, Así es como ha cambiado por lo menos el teletrabajo hoy en día. Entonces, y un aumento importante. Entonces, las dudas y lo que tenemos que conversar ahora y lo que yo creo que es importante ver es, y aquí me gusta un poco mi analogía con las clases online, porque el nivel de clases online que se hacían no era muy alto, creciente quizás, porque hay un impacto en cómo se realizan clases online. Una vez que esta situación se normalice o tienda a normalizarse, que puede pasar bastante tiempo, pero cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar con las clases online? ¿Qué va a pasar con el modo presencial de trabajo? Hay empresas que van a decidir, ¿saben qué? Estamos bien así. No tenemos por qué volver a trabajo presencial o podemos volver a trabajo presencial, pero muy disminuido. Conozco un par de casos de empresas, de personas que ya no, la empresa se está moviendo a modo online. Tiene sus ventajas para la empresa. Podría tener ventajas para los trabajadores. Están todos los temas que decía Oscar, de cómo efectivamente el tiempo libre, ¿cierto? Y las jornadas laborales, y seguridad laboral, etcétera. Pero esto puede ser un cambio que nos va a dejar en un nivel completamente distinto de teletrabajo. Entonces, y como decía Oscar, hay que ponerle atención a eso, ¿cierto? No sabemos hoy en día, no tenemos una certeza de cuántas empresas efectivamente se están moviendo, en parte porque todavía no están apuradas quizás en tomar la decisión, porque todavía hay comunas en cuarentena, etcétera. Pero probablemente algunas empresas ya están dándole vueltas a esta movida a teletrabajo. No necesitan arrendar la misma cantidad de oficinas, etcétera. También hay un cambio por ese lado que puede ser importante. Obviamente, ¿qué pasa cuando la situación se normalice, cuando eh, los, eh, los niños y niñas vuelvan a clase? ¿Qué sabemos hoy en día sobre los derechos laborales, sobre las jornadas que tienen? No sabemos mucho sobre las jornadas que tienen actualmente los trabajadores a distancia. ¿Cómo han reaccionado los sindicatos? Donde espero tener la información que podamos compartir entre nosotros respecto a esto, qué sabemos sobre cómo han reaccionado los sindicatos, cómo se ha llevado esa negociación, y también qué se ha visto en otros países, qué es lo que hemos visto. Esto todo es relativamente nuevo, todo es trabajo en progreso, todo esto son cosas que hay que ir averiguando, pero un tema muy interesante, donde hay muchas decisiones que toman los trabajadores, que toman las empresas, y que el derecho laboral y la legislación puede que no esté respaldado a la velocidad que se están produciendo estos cambios. Así que eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Así que Ok. no sé si Oscar. Esteban, a ver, yo creo que una de las cosas interesantes que surge de esta
digamos, de esta exposición es la idea de que em, hay un efecto impacto. Evidentemente muchas empresas enfrentaron esto como una emergencia, ¿no? O sea, hicieron lo que pudieron, básicamente. Y claro, creo que naturalmente lo que ocurre es que hay un elemento de elitización del trabajo, del teletrabajo, porque por su naturaleza, por la naturaleza de la gestión y de que esto en fondo, ¿no? Em, em, se adaptó más rápidamente, ¿no? Pero no es muy difícil imaginar cómo muchísimos trabajos que hoy en día requieren presencia en los distintos, en oficinas, digamos, a futuro podrían no serlo, digamos. O sea, por ejemplo, yo me imagino una empresa que en realidad atiende gente en locales, ¿no es cierto? Atiende gente en local y que en realidad no estaba en una posición en este momento para hacer eso de esta manera. No lo podía hacer a esta rapidez, ¿no? De inmediato, y observa que otras empresas que sí estaban preparadas para ello lo pueden hacer, claro, con quizá un trabajo más elitizado, con gente con mayor nivel educativo, y se da cuenta de que esas empresas a futuro se van a ahorrar unos costos inmobiliarios gigantescos, pues no van a tener que arrendar nada, ¿no? Y eso es mucha plata porque, entre otras cosas, la atención de personas nunca es en lugares baratos, siempre es en lugares de arriendo caro, ¿no es cierto? Ah, ¿no es cierto? Ahí nos va a contar Arlet, pero yo me imagino que cuando LAN, la antigua, qué increíble hablar de LAN y sentir nostalgia, en fin. Bueno, LAN, cuando LAN tenía como estos locales en que uno iba, ¿no? Y te atendía una persona, ¿no? Esos nunca estaban en un lugar de arriendo barato, estaban en un lugar de arriendo caro. Entonces, en el fondo, la posibilidad de que nunca te atienda una persona en vivo, sino que siempre sea así, puede ser un arriendo, un ahorro gigantesco. Entonces, yo creo que está el efecto impacto que ustedes están encuestando y midiendo, pero además de eso tenemos los efectos dinámicos que pueden ocurrir, ¿no? Que pueden ser, incluso yo estuve pensando, Esteban, que podría haber unos efectos contagio bien curiosos, ¿ah? Si quieres como ideas de paper para torturar tesistas, ¿no es cierto? Que podría ser lo siguiente, imagínate un local de LAN, vamos a seguir hablando como si existiera, de LAN, además con colores mucho más elegantes el LAN, ¿no? Arlet, vamos a decir, mucho más elegante el look, un azul así bonito, ¿cierto? Todo lo que sea azul siempre va a ser bonito, ¿no es cierto, Esteban? ¿Cierto? Entonces, y está el local, y la lógica de que está ahí el local, no sé, para que uno entregue antes su equipaje, qué sé yo, chequee su reservas, no sé cuánto, la lógica es que es un lugar de alto flujo, ¿no? De alto flujo de personas. O sea, muchos locales donde están es porque hay mucho flujo de personas que están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces hay como una economía, ¿no es cierto? Como de network, ¿no? Una economía como logística ahí. Bueno, ¿y qué pasa si empiezan a retirarse negocios y empieza a ser menos el flujo de personas? También puede caer la lógica de estar ahí. ¿Me entiendes? ¿Para qué si no hay nadie? Nadie anda por las calles, todo el mundo consigue delivery. Entonces, yo creo que hay efectos dinámicos de esto que quizá no están medidos en el corto plazo. Pero claro, como tú decías bien, Esteban, es un tema nuevo en todo el mundo y estamos viendo cómo cambia, ¿no es cierto? Em, ya, ahora la idea es pasarle la pelota a Arlet, Arlet para que nos cuente un poco cómo están viendo este desafío desde el mundo sindical. Dale, Arlet. Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Coincido con los organizadores del evento que este es un tema que debiésemos estar debatiendo hace rato y ahora con un sentido ya de urgencia, en realidad. Pero bueno, las cosas son como son nomás y acá estamos tratando de empujar esa discusión. Voy a partir contestándole a Oscar sobre el ejemplo este de los ahorros de la TAM o LAN en arriendos de lugares caros para atender al público. Y le quiero contar que eso LAN lo viene haciendo ya hace mucho rato. LAN es bien experto en ahorrar. Y incluso están ahorrando hace mucho tiempo en sus oficinas de administración, o sea, el edificio enorme ese que está ahí atrás del Parque Arauco, lo tienen reducido a su mínima expresión la cantidad de superficie de oficina que tienen ahí, y hace mucho rato que tienen a sus gerentes compartiendo oficinas, en fin.
Así que, bueno, siempre están un pasito más adelante en lo que ahorro significa. Ahora, para entrar en el tema que tenemos hoy día, yo quiero partir diciendo que en realidad en el mundo sindical todavía eso también se ha tratado muy poco. Y probablemente tiene que ver con las estadísticas que nos mostraba Esteban al inicio, que este es un fenómeno más o menos reciente, y era más bien, hasta antes de la pandemia, un fenómeno asociado al trabajo independiente. Y el trabajo independiente en Chile no es un trabajo organizado, no hay sindicatos ahí prácticamente. Entonces los sindicatos estaban poco interesados tal vez, o tenían poca urgencia dentro de los miles de temas que tratan de meterse además en esto. Pero sí estábamos dentro de un contexto de cambios acelerados en el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, con todo este tema de la digitalización, la automatización, y esto era parte como de los peligros, digamos, o de las cosas nuevas que podían aparecer en el panorama. Había, ¿no es cierto?, ya algunas tendencias, algunos ensayos, conocimos por ahí en algunas empresas o organizaciones públicas que estaban ensayando esto, y en general, desde el mundo del trabajo, lo que había una mirada de bastante desconfianza, como suele ocurrir con muchos de estos cambios, ¿no es cierto? Siempre son mirados como foco de precarización, en definitiva. Pero viene la pandemia, ¿no es cierto? El confinamiento nos hace que de golpe la realidad del teletrabajo se instale para un grupo importante de trabajadores. Decía Esteban, yo no tenía esos datos, que era un poquito más de un 30%, esa es una cifra importante, no es mayoritaria, y además entendemos que corresponde a un segmento que es más bien privilegiado, ¿no es cierto? De un nivel de educación alto, probablemente también se correlaciona con salarios más altos. Pero sigue habiendo todavía un grupo bien importante de trabajadores que no pueden teletrabajar. Para seguir con el ejemplo de LAN, mis compañeras, excompañeras tripulantes no pueden teletrabajar, no al menos haciendo su trabajo para lo que fueran contratadas, ¿no es cierto?, que es atender a pasajeros arriba de un avión. Sí les están inventando otro tipo de trabajo para pagarles, justificar el pago de esos sueldos, pero no pueden teletrabajar en general. Y así como ellas, hay muchos otros ejemplos que se pueden dar. Chile, con una economía de servicios muy orientada, ¿no es cierto?, al consumo, tiene muchos puestos de trabajo que probablemente no pueden traspasarse automáticamente, o al menos no por las mismas personas. El tema de las ventas, el vendedor de la caja no necesariamente va a ser el vendedor que va a estar atrás de una página web, ¿no es cierto?, vendiendo. Entonces hay también ese tipo de situaciones. También hay que decir que hay algún tipo importante de trabajadores que a lo mejor, teniendo la posibilidad de teletrabajar, no tiene en su hogar las condiciones materiales para hacerlo. La primera, la más básica, es el tema de la conexión a Internet, pero también hay una falta de espacio o de un ambiente adecuado para trabajar en las viviendas, ¿no es cierto? Hay viviendas, mucha gente vive en viviendas muy pequeñas, donde además viven muchas personas, donde pueden haber niños, y hay como poca frontera, digamos, para instalar ahí para poder hacer el teletrabajo de manera efectiva. Pero toda esta situación al final lo que terminó haciendo es acelerar la discusión de la ley de teletrabajo que estaba en el Congreso, salió muy rápidamente, muy al inicio de la pandemia, yo creo que sirvió de alguna manera como para tener un marco mínimo, que sin duda va a tener que ser revisado por completo probablemente después de la pandemia, porque es un marco bien mínimo, la verdad es que es bien básico. Post pandemia, además, seguramente vamos a tener un teletrabajo que tampoco va a ser como el teletrabajo que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto? Donde los niños están en la casa, donde las personas están muy tensionadas respecto a cumplir todos los roles que tienen que cumplir dentro de una casa, incluyendo además este teletrabajo. Entonces, esto va a ser una suerte de gran ensayo. Se están generando un montón de aprendizaje, tanto a nivel de las propias empresas, seguramente también de las organizaciones sindicales y sin duda desde la academia, que van a permitir que probablemente después se revise esta nueva legislación que salió y tengamos algo distinto hacia futuro. Además, una vez que se abra, todo vuelva a una cierta normalidad, lo más probable es que volvamos a una realidad tal vez mixta de trabajo, ¿no es cierto?, con cierta parte de trabajo presencial, cierta parte de trabajo remoto. Hay que ver qué es lo que pasa y cómo se resuelven también los otros problemas que van a haber con estas modalidades cuando la gente pueda salir a la calle. O sea, la gente va a querer seguir quedándose en sus casas teletrabajando encerrada, cuando puede también salir a la calle, o cuando debe salir a la calle a hacer trámites, ir al médico, llevar a los niños aquí y allá. No sé, creo que van a haber otras tensiones que hoy día todavía no estamos viviendo.
Ahora los beneficios, obviamente que son interesantes, ya lo anunció Esteban, hay un menor gasto, ¿no es cierto? Hay varios gastos que se pueden bajar, sobre todo para las empresas en términos de arriendo, de mantenciones de los lugares de trabajo, aunque lo más probable es que igual se mantenga algo, no creo que todas las empresas puedan solamente teletrabajar y estar de manera remota. Lo que es un beneficio tal vez para todos, mucho más allá de la sola empresa, sino que también para trabajadores, incluso para la ciudad, es el ahorro de los tiempos de traslado, el ahorro de tiempo en taco, y cómo eso impacta en una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Baja los niveles de estrés, ¿no es cierto? Baja el nivel de estar pensando ahí, aburridísima, en transporte público, apretada, en fin. Y además baja los niveles de contaminación. Son cosas como externalidades positivas que tiene este método. Y tenemos también dentro de las empresas incentivos para desarrollar una mejor planificación, organización del trabajo y la comunicación interna. El teletrabajo nos obliga a que todas estas cosas funcionen mucho mejor y a tener además mejores herramientas tecnológicas para poder desarrollarlo. También con algunas experiencias anteriores que se han hecho, por ejemplo, del INAPI, revisé por ahí que ellos habían notado una baja importantísima en el ausentismo laboral, como un 43% menos. Ese es un número súper importante. Entonces puede llegar a ser realmente algo interesante. Obviamente también se eliminan algunos distractores que hay en el lugar de trabajo, esto es un poco divertido, pero pasa. Claro que se agregan nuevos, en las casas también la gente tiene más distracciones. Y un poco dependiendo del contexto personal que vive cada uno, es posible conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar, porque ya no tengo que gastarme una hora de ida, de trabajo y de vuelta, voy a tener más tiempo para estar con mi familia, voy a poder además resolver de manera más rápida, más oportuna los requerimientos que haya, en fin. Otra cosa muy interesante para los trabajadores es que no en todos los casos, pero sí en algunos van a poder vivir en un lugar distinto al lugar donde trabajan. No necesariamente tienen que vivir cerca de su lugar de trabajo. Y esto también, si es manejado en términos positivos, podría implicar una mayor flexibilidad y autonomía para los trabajadores. De hecho, gente que trabaja, sobre todo independientes, que yo conozco que trabajan en esta modalidad, es una de las cosas que más les gusta del hecho de trabajar desde sus casas. Respecto a desafío o peligro, ¿no es cierto? Siempre está como la mala práctica, ¿no es cierto? La fuente de precarización, la uberización, si se quiere. O sea, si tenemos a toda esta gente que puede trabajar de su casa, mira, a lo mejor los podríamos tercerizar, ¿no es cierto? Podrían ser profesionales que presten servicio y ya, y los contratamos por cosas puntuales y sería. Entonces eso puede transformarse en una herramienta que propicie la informalidad. Y según lo que está puesto en la ley hoy día y lo que ojalá tendiésemos a hacer siempre, es que el teletrabajo sea también un trabajo formal, con contrato, con derecho. Y la tendencia nos dice que podría llegar a ser así. Las cifras que nos mostraba Esteban son bien interesantes. El teletrabajo era antes de la pandemia, principalmente de gente independiente, lo que da pie a este tipo de duda, digamos, de desafíos de precarización. Pero en esta vuelta de teletrabajo en pandemia, eso aumentó y la mayor cantidad de gente es dependiente. Si eso se mantiene, es una buena noticia, ¿ya? Pero hay que ver todavía qué pasa con eso. El otro desafío muy importante es la forma en que tú llevas el trabajo presencial a la casa. No es automático, ¿ya? La gente que hace trabajo presencial de una determinada forma no necesariamente puede llegar y hacer exactamente lo mismo desde su casa. Y el ejemplo más claro lo viven ustedes mismos, los organizadores, en su vida diaria. Ser académico, ser profesor en estos tiempos no tiene nada que ver con lo que era ser académico profesor antes. Tengo cercanas míos hartos profesores y profesoras y lo están pasando mal, ¿ya? Porque en general en las escuelas, en los colegios no se está entendiendo muy bien esto y quieren transformar la educación a distancia a una cosa que es igual a estar en el aula, y eso es imposible. Y seguramente así pasa en muchas otras áreas. Entonces hay que repensar, revisar cómo se organiza el trabajo, de qué forma se hace, para que resulte adecuado a este formato. Otro riesgo importante son las extensiones de las jornadas laborales. Normalmente están siendo hoy día más largas que lo habitual, con aumentos incluso de las cargas de trabajo, justamente tal vez porque no se ha resuelto la forma de transformar el trabajo presencial en trabajo remoto de manera eficiente. Por eso digo que es súper importante revisar eso para evitar
estas jornadas hiperextensas y poder lograr el mismo rendimiento que en una jornada normal presencial. También se ha visto que aumenta el trabajo fuera del horario habitual o durante los fines de semana y los días festivos. Incluso dentro de los propios grupos de trabajadores se traspasan esos límites. Entonces empiezan a haber fricciones, ¿no es cierto?, de que a lo mejor no es ni siquiera tu jefe el que te está viendo cosas fuera del horario de trabajo, sino que son tus propios compañeros los que te mandan cosas, los que te preguntan cosas, que sin respetar estos límites. Entonces eso es algo de lo que los sindicatos tienen que preocuparse fuertemente, y también las empresas o las organizaciones que vayan hacia este mecanismo. Digamos que asociado con esto también es re importante desarrollar capacidades en los trabajadores para autogestionar los tiempos, que sepan ordenar mejor las prioridades y poner límites para el autocuidado, pero también porque estas cosas, hay algunas personas que probablemente se adaptan más rápido, pero en general no es algo que sea natural, es algo que debe aprenderse, es algo que alguien tiene que enseñarte, o que se acorta mucho el tiempo, digamos, de aprendizaje si alguien te lo enseña de manera sistemática. Entonces, es bueno también pensar en eso cuando se hace esta transición. Otro componente importante son el riesgo de que se implementen estrategias de control abusivas o excesivas. Eso tiene que ver mucho con la cierta cultura empresarial que hay en Chile, de que la gente tiene que estar en su lugar de trabajo, sentada de tal hora a tal hora, haciendo no importa qué, pero tiene que estar ahí. Si eso de nuevo lo traspasamos mecánicamente al teletrabajo, es muy mala idea, ¿ya? Porque probablemente lo que tengas es una sensación de desconfianza, que la gente siga más o menos con las mismas lógicas de estar ahí, pero no hacer lo que tiene que hacer, en fin, y eso no es lo que se quiere conseguir con este tipo de trabajo. Entonces, hay que establecer estas relaciones en base a la confianza, evaluar los resultados periódicamente y corregir lo que vaya siendo necesario, pero de manera abierta. Entonces, tenemos que cuidar también las invasiones de los espacios, de los tiempos privados, un poco repetitivo, pero cuando yo estoy aquí sentada frente a ustedes en esta charla, atrás mío está mi casa, y si anduviera más gente dando vuelta por aquí, bueno, eso es parte del panorama. ¿Cómo evitamos que esa exposición implique una vulneración al espacio privado? Eso también es importante. Por eso es importante que los trabajadores tengan un lugar físico adecuado para poder hacer este teletrabajo de manera correcta. Otro desafío importante es el posible distanciamiento en las relaciones con los colegas de trabajo y con la jefatura. Si bien este tipo de plataformas permiten cada vez más superar un poco estas distancias que habían o que existen a través del teléfono, solo los mails, no es lo mismo que lo presencial, y eso probablemente obligue a que una parte del trabajo termine siendo presencial igual, en algún momento al menos. Un riesgo importante para las empresas también son los riesgos de seguridad de la información, las amenazas digitales. Hay que meterse seriamente, digamos, a ver eso, sobre todo cuando se trabaja con datos y qué sé yo, de organización, de administración, de economía, que son sensibles. Hay que reforzar eso, es distinto hacerlo en remoto que hacerlo directamente. Y las dificultades que van a tener se van a hacer también para fiscalizar el lugar de trabajo. Ahí seguramente Cristian Melis nos puede dar una cátedra de cómo se puede pensar hacer eso de manera más eficiente. Y un desafío muy grande para los sindicatos es cómo organizamos a la gente que está así, pues, en sus casas, encerrados. Ejemplos hay, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, trabaja cada una en una casa distinta y logran organizarse igual. Pero es un desafío importante. Ahí yo considero que es un avance que la propia ley, por mínima que sea, haya incluido la obligación por parte de los empleadores de informar la constitución o la existencia del sindicato a los que se puedan afiliar las personas que opten por esta modalidad. Eso me parece que si se hace, si se cumple, es una buena medida. Ahora, respecto a algunas, para terminar ya, unas recomendaciones generales para empleadores y sindicatos, partir diciendo que tenemos poca información todavía sobre negociaciones que incluyan este aspecto. Tal vez lo que ha sido un poco más visible hasta el momento, al menos, proviene desde el sector público. Ayer pude echarle una mirada a un estudio que sacaron hace muy poquito la Fundación No 21 y la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, donde Giorgio Bocardo y la Valentina Andrade analizaron qué estaba pasando con los trabajadores del sector público que estaban teletrabajando en estos tiempos de pandemia. Y la verdad es que arrojaba resultados bastante interesantes, sobre todo relacionados al trabajo de mujeres y de jóvenes.
Por ahí les voy a ir dando algunos datos, sí quiero citar que varias de las ideas que vienen a continuación vienen sacadas un poco de ese estudio. El piso mínimo, ¿no es cierto?, para que esto resulte, respetar la ley, pues es la base para la confianza. Otra cosa importante es que los sindicatos se abran a negociar con consulta abierta a sus afiliados y con creatividad para elaborar las soluciones. Aquí creo que es clave que se escuche a los afiliados, qué están pensando, qué les gusta, qué no, porque al parecer a un grupo no menor de personas esta modalidad le está pareciendo bastante interesante y creo que a más a las mujeres que a los hombres probablemente relacionado con sus responsabilidades familiares, lo que no está bien, pero bueno, es parte de la realidad. Es muy importante también que los sindicatos apunten a que se entreguen los recursos necesarios que los mismos que tendría un trabajador si estuviera en su oficina, ¿no es cierto?, para poder separar también el espacio laboral del espacio doméstico a pesar de que estén bajo el mismo techo. La importancia de la silla. La gente está teletrabajando en la mesa de sus comedores con la silla de sus comedores. Eso está muy mal. ¿Ah? Uno Así tiene que tener un lugar donde trabajar y un lugar donde comer. Y tiene que tener además una silla adecuada para trabajar y normalmente las sillas de comedores son para estar media hora, 40 minutos sentados y no más. Entonces la importancia de la silla. Más allá del internet, que es obvio, tiene que tener estabilidad, ¿no es cierto? Tiene que ser de buena calidad. Y tenemos que también tener todos estos aparatitos, pues el mouse, ¿no es cierto? La cosa ahí para que no nos dé túnel carpiano, todas estas cosas que necesitamos tener para no enfermarnos, básicamente por no tener un lugar adecuado para trabajar. No basta con que me entreguen un notebook y una buena conexión a internet y un teléfono, no es suficiente. Hay que ir un poquito más allá, ¿ya? Lo otro importante para los sindicatos va a ser fijar reglas y límites muy claros. Los horarios van a poder ser fijos o van a ser flexibles, ¿no es cierto? Están las dos modalidades incluidas en la ley, pero los límites tienen que quedar muy, muy, muy claros. Incluso el tema de los permisos. Porque de nuevo, si yo estoy trabajando en mi casa, no ando en la calle, no puedo llegar y pasar a comprar algo que me faltó o aprovechar una hora de almuerzo para ir al médico, me voy a quedar más lejos. En fin, entonces voy a tener que ser más flexible con ese tipo de situaciones también que van a seguir ocurriendo. El tema del horario de almuerzo, esto es súper práctico. Pero antes yo llevaba mi colación o pasaba por ella a comprar alguna cosa y resolvía el tema muy rápidamente. Hoy día la gente tiene que cocinar y eso inevitablemente le va a tomar más tiempo. Entonces hay que considerar también que esas pausas, a lo mejor que antes eran muy cortas, hoy día van a tener que ser un poquito más largas. ¿Ya? De nuevo, repito, el límite claro entre la vida privada y la vida laboral, el respeto total a las horas de desconexión. En la ley dice mínimo 12 horas continuas. ¿Ya? Igual es poco, porque significa que las otras 12 horas sí te pueden estar jodiendo. ¿Ya? No sé, hay que dar una vuelta y los sindicatos sí pueden ordenar mejor esas limitaciones. Promover también que se realicen estos talleres de buenas prácticas para el trabajo en esta modalidad y para mejorar las herramientas de trabajo que hay disponibles. Ahí yo creo que hay una retroalimentación que se puede hacer entre quienes organizan el trabajo a nivel de la administración y también con los sindicatos y los propios trabajadores. Evitar la multiplicación del uso de herramientas y plataformas. Hoy día tenemos de todo, ¿no es cierto? Que Zoom, que Webex, que Meet, que SharePoint, que WhatsApp, que no sé qué. Uno se vuelve loca. Nunca para de tener alguna notificación, ¿no es cierto?, de alguna parte que le dice que viene algo nuevo que hay que hacer. Ahí la recomendación tal vez como que cada lugar de trabajo defina muy claramente qué plataformas va a utilizar, para qué cada plataforma y en qué contextos y con qué límite. Eso es esencial y los sindicatos, escuchando a sus trabajadores, sus afiliados, creo que pueden hacer ahí algo importante. El tema de las reuniones. Si son lateras las reuniones ineficientes en el lugar de trabajo presencial, imagínense lo que pueden llegar a hacer a través de esta plataforma. Tenemos que tener reuniones cortas, bien planificadas, bien ordenadas, bien eficientes. Es imprescindible hacer eso y no gastarse miles de horas en esto, dejando tiempo para hacer el trabajo que finalmente hay que hacer. La evaluación siempre ha tenido que ser clara y objetiva, ahora con mayor necesidad. Promover, ¿no es cierto?, las técnicas de autocuidado y manejo del estrés. Hay herramientas dentro de las propias plataformas que sirven para hacer eso. Se pueden utilizar. Considerar también que según los puestos de trabajo y la situación personal, no todas las personas de un mismo lugar de trabajo pueden teletrabajar de la misma manera. Hay que tener flexibilidad con eso, ¿no es cierto? Más todavía cuando todavía no se mantengan las escuelas cerradas. Cuando las escuelas se abren, probablemente mujeres y hombres van a tener un poquito más de
de orden, digamos, en sus vidas personales, en sus casas, pero mientras la escuela esté encerrada, no todo el mundo va a poder teletrabajar de la misma forma. No es lo mismo estar en una casa sin hijos que estar en una casa con 3 hijos dando vueltas, pidiendo de todo, ¿no es cierto? Y relacionado con eso, los sindicatos tienen una chance súper grande de empezar con más fuerza a negociar incentivos a la corresponsabilidad a través de esto. Y sobre todo con lo que hemos visto, la tendencia de la baja en los niveles de participación laboral de las mujeres en el contexto de pandemia, que no es ninguna cosa que sea solo de Chile, es una cosa que es a nivel global, la estamos viendo en todas partes, pero Chile ya estamos mal, o sea, estamos ahí alrededor del 50% becados hace mucho rato, es muy bajo a participación laboral femenina. Entonces, si queremos recuperar esto y ojalá superar esos niveles, la negociación colectiva sí o sí va a tener que tener un enfoque de género. Las mujeres también solemos tener más problemas para conciliar todos los roles, las tareas de cuidado siguen estando mayoritariamente a cargo de las mujeres, y por lo tanto son estos dos puntos clave, la corresponsabilidad y la perspectiva de género en la negociación colectiva. Por último, la igualdad de condiciones y oportunidades para quienes teletrabajen y quienes se mantengan en trabajo presencial es primordial que los sindicatos lo resguarden, y también darle una vuelta a los mecanismos de denuncia y fiscalización de las condiciones de trabajo que sean viables y efectivas. Insisto, ahí Melis va a tener que ayudarnos con eso mucho, porque además no tienen que vulnerar la privacidad del domicilio. Bueno, ahí estoy. No sé si me Está pasé mucho, bien. pero... Oye, muy completo. No, yo no tengo casi ninguna solución para todos tus problemas y como tú dijiste, Cristian Melis las tiene todas. Estamos expectantes para que nos dé todas las soluciones, excepto para uno, para la privacidad de tu departamento. En este momento podrías tener unas maravillosas palmeras con unos delfines atrás. Eso Claro. ya está solucionado. Eso ya está solucionado, Arleta. Así que no nos enredemos con cosas. ¿Ah? Bueno. Ya Ya pues, le doy Cristian. color. Don Cristian, cuéntenos, cómo estamos en términos de la legislación? ¿Qué tan atrás estamos? ¿Qué tan lejos estamos? Adelante. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación a poder participar en un tema que está siendo tan relevante, ¿no? Yo comentábamos hace un tiempo atrás que hasta hace algunos meses muchos de nosotros no conocíamos ni Zoom, ni Meet, ni nada de esto, y de la noche a la mañana nos tuvimos que transformar en expertos en este tipo de plataformas. Desde el punto de vista conceptual, el teletrabajo, yo diría que naturalmente juega con dos factores que rompen un poco el esquema clásico de la relación laboral que uno conoce, ¿no? Tiempo y lugar. Tiempo, el lugar, obviamente el teletrabajo deslocaliza el lugar de trabajo y por lo tanto te saca de la empresa, de la instalación de la empresa, y tiempo, porque es mucho más indeble la diferencia entre lo privado y lo laboral. Probablemente la gran queja de los teletrabajadores es que eventualmente se trabaja más eventualmente en teletrabajo que de manera presencial. El teletrabajo, que ojo, este no es un concepto nuevo, el teletrabajo es una idea que ya viene desde los años 70, ¿no? Con la crisis del petróleo. Es lo que en el derecho laboral llamamos las promesas incumplidas, ¿no? El teletrabajo es de aquellas promesas incumplidas que prometía mucho al principio, y más de algunos autores han dicho que por mucho tiempo había más gente hablando de teletrabajo que teletrabajadores. Porque tenía una escasísima utilización o muy poca utilización. Probablemente algo que nos hemos dado cuenta con la pandemia es que efectivamente el teletrabajo ha funcionado relativamente bien para hacer frente a una contingencia, es decir, la migración rápida de canales presenciales a canales remotos. Ha permitido en algún tipo de trabajo evitar el despido, conservar empleo eventualmente, evitar que muchos trabajadores hayan terminado la ley de protección del empleo con la precariedad que eso eventualmente significa. Como dijo Arlet, nosotros antes de marzo ni siquiera existía la palabra teletrabajo en nuestra legislación. Había un reconocimiento innominado, se hablaba indirectamente del teletrabajo a propósito de los trabajadores que pueden no tener jornada de trabajo,
Y había varios proyectos de ley, pero el que en definitiva vio la luz era un proyecto que venía del 2018, pensado y diseñado para un teletrabajo de normalidad. Marzo o principios de año se vislumbra lo que se viene, la pandemia, y rápidamente se activa, y gobierno y parlamentarios probablemente pensaron que el teletrabajo era una buena herramienta frente a lo que se venía. El problema de esto es que aplicamos reglas permanentes para la contingencia, y eso naturalmente tiene una serie de complicaciones. Desde luego, por ejemplo, y solo para ejemplificar el problema, el tipo de problema, la ley establece que el teletrabajo puede tener jornada y puede no tener jornada. Si yo tengo jornada de trabajo, me dice la ley de teletrabajo, usted tiene que controlar la asistencia en las horas de trabajo. Entonces, imaginémonos que yo tengo un reloj control en mi casa y cada uno de los trabajadores de Chile que trabajan en teletrabajo tiene un reloj control en su casa. Es absurdo, es de loco. Y probablemente tampoco la ha ayudado mucho. Sacaron recién un procesamiento que decía que, bueno, si usted quiere tener un reloj automatizado, es decir, no tiene que tener el libro, lo puede tener, pero tiene que pedir autorización. Entonces, vaya usted a echar un papelito a un servicio público hoy día, ¿cuántos meses se va a demorar en sacar el resultado de ese papelito? Entonces, es decir, es el diseño para la emergencia de algo que es permanente, que ha servido, naturalmente, pero tiene diseño, tiene problemas de diseño y de aplicación eventuales. Desde luego, la ley 21.220, que se saca a finales de marzo y entra en vigencia el 1 de abril, tiene dos virtudes, a mi juicio. Primero, nos recordó que existía el teletrabajo y de alguna forma operó como incentivo para que el teletrabajo operara como paliativo de la contingencia. Salvar empleo, evitar despido, evitar ley de protección del empleo. Y eventualmente seguir funcionando en la lógica, en alguna lógica mediana para muchas empresas. Y segundo, la ley tuvo un desfase de 3 meses. Mira lo que estoy diciendo. La principal virtud de la ley fue que no se aplicara de inmediato. Es decir, que se diera un plazo de 3 meses para poder implementarla. Si se hubiese aplicado de inmediato, era absurdo aplicar de un día para otro, cuando del 18 de marzo al 20 de marzo un cuarto del país se tuvo que ir a esta modalidad de la noche a la mañana. Obviamente no es posible aplicar reglas permanentes a esta situación de pandemia. Por eso que una de las cuestiones que se ha estado pensando y que probablemente se está diseñando es entender que hacia futuro el teletrabajo, y naturalmente uno puede visualizar y vislumbrar que muchas empresas han aprendido que era posible, que hay espacios posibles para aplicar el teletrabajo en sus... y probablemente se visualiza hoy día el teletrabajo en dos tipos de teletrabajo. Primero, ese teletrabajo más estratégico, el que uno podría pensar en términos permanentes, probablemente en las áreas de servicio, probablemente en las áreas tecnológicas, eventualmente que uno podría migrar a modalidades mucho más remotas que lo que pasa hoy día. Es decir, probablemente hoy día muchas personas y muchas empresas y muchos trabajadores van a pensar, ¿por qué me tengo que pegar la lata de demorarme 1 hora en una reunión cuando lo puedo hacer por esta vía? Naturalmente es mucho más eficiente, hay costos alternativos que eventualmente son mucho más fáciles de asumir. Y por lo tanto ese es el trabajo más estratégico, más permanente en el tiempo, que ojo, no es de la noche a la mañana. Hay muchísimos factores que hay que ver: legislación, relaciones laborales, factibilidad tecnológica, etc. Pero también junto a este teletrabajo más estratégico está lo que se ha denominado el teletrabajo de contingencia. Parece ser que el teletrabajo funciona relativamente bien como una modalidad paliativa de una contingencia. Hoy día es la pandemia. A futuro, la que sea, política, social, de salud, la que sea. Es decir, permite eventualmente migrar rápidamente a modalidades de trabajo remoto y mantener la actividad productiva a empresas que de otra forma no lo podrían hacer. Entonces yo diría que hoy día las empresas están planteándose muy seriamente el teletrabajo en algunos segmentos de su actividad productiva de forma permanente, pero también vislumbrando y organizando y de manera de
que esto sea un aprendizaje para implementar este teletrabajo de contingencia. Allí, en el mundo, el teletrabajo ha operado como lo que en muchos laboralistas denominan el derecho en la emergencia. Excepcionales para salir de la contingencia, para resguardar el empleo y resguardar la esperada normalidad. Lo dificultoso de esto sería plantearse el teletrabajo como un teletrabajo de la emergencia, es decir, a partir de reglas excepcionales, establecer un régimen de flexibilidad que lo que haga es precarizar o flexibilizar en extremo las relaciones laborales. Por lo tanto, yo más bien pienso que puede operar como lo primero, un derecho de trabajo en la emergencia. Naturalmente, desde el punto de vista de las relaciones laborales, el teletrabajo no es una figura fácil. Para los sindicatos no es fácil el relacionamiento. Obviamente la pregunta que uno se hace, ¿cómo se negocia colectivamente cuando tú tienes a las personas en la casa? ¿Cómo interactúas? Normalmente la actividad sindical requiere interacción, requiere conocimiento, requiere presencia, etc. Y por lo tanto allí también hay un desafío para las organizaciones sindicales, de plantearse, de también utilizar los medios tecnológicos para el desarrollo de la actividad sindical. Hoy día medios como WhatsApp u otros, mensajería, son tan importantes para los sindicatos como la asamblea, la típica asamblea o la típica actividad presencial. Por lo tanto, y también el gran desafío de los sindicatos es cómo introduce en la negociación colectiva, efectivamente, le da un cierto contenido protector al teletrabajo. Es decir, si en mi empresa está pensando en este teletrabajo estratégico o en este teletrabajo de contingencia, bueno, el sindicato tiene que meter en la negociación colectiva el contenido, como contenido de esa negociación, el teletrabajo y medidas de protección hacia los trabajadores. Entonces, raya para la suma. Es una norma que yo diría que está, no es tan distinta y yo diría que está básicamente en la línea orientada de las legislaciones sobre teletrabajo que hay en el mundo, digamos. Yo diría que tiene ciertos principios orientadores, voluntariedad, combinación de trabajo presencial, etcétera, y unos ciertos resguardos, y por tanto es una legislación que uno puede perfeccionarla, pero en lo estructural a mí me parece una buena legislación, ¿no? Probablemente habrá que revisarla en una lógica de teletrabajo 2.0, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es eventualmente esta lógica de aplicar reglas permanentes para situaciones de contingencia, que a mi juicio allí hubo una falta de visión. No solo porque la ley se quedó corta, bueno, fue dictada el 26 de marzo, entonces uno puede prever, explicarse por qué se quedó corta en el plazo de 3 meses, al 2 de julio. Al 2 de julio medio Chile estaba todavía en cuarentena, digamos. Lo que es inexplicable, ¿no? Cuando tiene que dictar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, con una decisión propia de cuándo aplicarla, sin ni siquiera pasar por el Parlamento, lo hace aplicable en 20 días más o en 20 días más. 20 días más se aplican en Chile las reglas, todo el entramado normativo de seguridad y salud en el trabajo, cuando en las 3/4 partes de la empresa todavía ni siquiera pueden volver a trabajar presencialmente. Allí hay una falta de visión un poquito desde el punto de vista de la regulación y de la política pública. Uno podría haber combinado reglas más excepcionales para la contingencia versus la aplicación hacia el futuro. Pero yo tengo la impresión de que desde el punto de vista regulatorio habrá que echar mano hacia el futuro de ver cómo se regula eventualmente este teletrabajo de contingencia. Yo creo que puede ser una buena pensar en el futuro una regulación más ad hoc, pero también de los trabajadores y de las organizaciones sindicales particularmente. En estos shocks que se producen a veces, y porque vamos a tener de empresas que a lo mejor van a pasar el 10, 20 o 30 o 40% eventualmente a teletrabajo, se va a producir un shock en la organización sindical, porque le van a cambiar el esquema de la clásica actividad presencial a un trabajador que ya no va a estar presencial. Por lo tanto, el sindicato tiene que adaptarse, y la mejor forma de hacerlo es a través de la negociación colectiva probablemente. Entonces, desafío para el futuro, efectivamente, cómo imbricar
rápidamente este trabajo, este teletrabajo de la emergencia con este teletrabajo más estratégico que probablemente vamos a tener en nuestro país. Muy bien, veo que tú eras medio partidario, una especie como de esquema de ley corta y ley larga, como que hubiera Así, sido necesario algo así, ¿no? Algo como así para es. lidiar con la contingencia especial y una pensada más larga que probablemente la vamos a tener que modificar a futuro. Bueno, terminemos las intervenciones con María Eugenia Rodríguez. María Eugenia, cuéntanos qué es lo que se está viendo afuera en otros lados y qué implicancias tiene para Chile. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, mira, concuerdo con lo que se ha estado discutiendo ahorita. Principalmente esto ha sido un cambio bastante radical porque el teletrabajo ahora se ha implementado, es masivo y esto también está teniendo un impacto en lo que es la cultura corporativa. Por ejemplo, Facebook hace unos meses anunció que planean en los próximos años que al menos la mitad de todo su staff pase a modalidad de teletrabajo. Esto es algo, vamos a decirlo así, es un gran ejemplo del impacto que esto está teniendo porque tanto Facebook como otras empresas tecnológicas, Google, son famosas por tener una cultura sumamente enfocada en el lugar de trabajo, no en vano. Y las sedes de estas compañías tienen cafeterías con comida gratis, servicios de lavandería, gimnasio, todo lo que necesitas para que no salgas del trabajo. Y que ahora estén diciendo, oye, queremos migrar la mitad del staff, es una gran señal del cambio que se nos está aproximando. Entonces, yo quisiera partir diciendo que yo me voy a enfocar un poco en asumir de que el teletrabajo como lo estamos viendo ahora va a continuar por un tiempo bastante prolongado, ¿ok? Y en base a ello quisiera discutir algunas de las inquietudes que están surgiendo ahorita con esta dinámica, ¿ok? Que quizás como mencionaba Oscar hace un momento, sí, no se están discutiendo de la manera en como quisiéramos discutir, pero también es porque hemos tenido que enfrentar otras prioridades y ahorita lo que hemos querido, lo que se ha querido ocupar es en tratar de controlar un poco lo que ha sido la pérdida del empleo. Entonces, y aquí también tanto las empresas como los empleados han tenido una disposición grandísima en que esta modalidad funcione. ¿Ok? Entonces, también vamos a recordar en este contexto de que no todos los países, cuando comenzó la pandemia, habían incorporado legislaciones que regularan el teletrabajo. Y eso no solamente pasó en países de América Latina, que tuvieron que crear normas de contingencia. Rusia, por ejemplo, en mayo recién estaba también comenzando a discutir alternativas de enmiendas para incluir el teletrabajo y protecciones laborales en sus códigos laborales. ¿Okay? Entonces, no tenemos que sentirnos tan mal tampoco como países latinoamericanos de que, ups, nos agarró fuera de base toda esta situación, ¿no? Sin embargo, esto ha dado espacio para que sean las corporaciones las que hayan tomado el liderazgo en esta materia. ¿Por qué las corporaciones? Bueno, uno, ellas tienen el principal interés de que el negocio tiene que seguir funcionando. Además, era importante acotar las expectativas de los trabajadores, que se puede, que no se puede. O sea, teletrabajo no solamente significa que vas a trabajar desde el lugar que quieras. O sea, tú puedes estar contratado en Canadá y no necesariamente implica que te vas a ir a México a trabajar porque quieres estar en la playa. O sea, hay ciertas restricciones que están operando acá, ¿no? Adicionalmente a esto, también era importante para las empresas blindarse un poco legalmente. O sea, todavía se mantiene una relación patrono-empleador y ellos trataron de adaptar todo lo que fueron sus políticas y sus prácticas laborales, de tal manera de que leídas bajo la luz de las leyes que hoy regulan el trabajo en la empresa, pudieran ellas tener prácticas similares que les ahorrara dolores de cabeza y temas legales a posterior, en ausencia de una ley que norme esto como una directriz común. ¿Ok?
Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son, digamos así, las inquietudes que están surgiendo en esta materia a nivel internacional, ¿no? Y una de las primeras preguntas, y en esto sí, Oscar, discúlpame que no creo que te vine a traer más respuestas, sino más preguntas. Vengo a sumar a tu lista de inquietudes, es si el teletrabajo es un derecho o un privilegio. Entonces, si es un derecho, partimos es un derecho inherente al trabajador, es un derecho que el trabajador puede optar bajo circunstancias especiales. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? ¿Qué tributos se necesitan? Hay mecanismos claros y tenemos las identificadas qué agencias gubernamentales se debe dirigir a este trabajador para poder hacer uso o activar este derecho. Si es un privilegio, vienen otras preguntas también. Por ejemplo, esto que implica que es a potestad del empleador. Si bien el trabajador tiene la libertad de pedir esta modalidad más flexible, es el empleador quien va a tener la última palabra en si lo admite, si lo niega, cuánto tiempo va a ser, desde dónde se va a hacer y qué tipo de trabajo va a realizar a distancia desde su casa. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos está la preocupación de, bueno, ¿qué pasa? Ok, ahorita estamos en casa, pero ¿qué pasa si la empresa me manda a llamar y yo me niego a ir porque tengo miedo, porque tengo condiciones preexistentes y tengo miedo en esta situación de pandemia? ¿Qué es lo que se está haciendo? Algunas solicitudes se están canalizando a través de la ley que tienen en Estados Unidos, que es para la ley de otorgar para las personas con discapacidad y necesidades especiales las acomodaciones necesarias para que ellos puedan ejercer su trabajo. ¿Okay? Normalmente esto no es tan trivial. Usualmente esto está orientado a promover la inclusión y evitar la discriminación. Entonces, si el empleado puede, si esto no genera un gran peso en costos financieros, el empleado puede ofrecer los medios para que esta persona se incorpore dentro de su staff. Entonces, este es el mecanismo que actualmente están tratando de utilizar quienes quieren, vamos a decirlo así, permanecer un poco de tiempo más en casa. ¿Ok? Otro tema que está siendo, vamos a decir, lo que no se está discutiendo con la fuerza que debería, pero que no demora en salir, es la externalización. Las empresas están externalizando costos en los empleados. Tal como lo mencionaba Arlette, hay costos en electricidad, banda ancha, mobiliario, todo esto. Y esto es un tema de negociación en los contratos y en la negociación colectiva también. Por otro lado, por ejemplo, ¿qué se puede negociar en los contratos bajo este esquema? Aquí hay que definir, bueno, va a ser la empresa quien te va a proveer todos los medios necesarios para que puedas desempeñar tu trabajo. El mobiliario, cómo cuidamos la propiedad privada de la empresa en este caso también. Y también cómo se definen los salarios. O sea, si yo como empresa no necesito movilizar y atraer talento o personas con determinadas capacidades para ciudades, por ejemplo, mucho más caras, pero tú vas a estar desempeñando tu trabajo en alguna región, yo no tengo que ofrecerte estas grandes primas salariales ajustadas por costo de vida. Entonces, esto también puede tener un impacto en lo que es la definición de los salarios a futuro. Un tema bastante árido acá y es la supervisión. ¿Cómo se está manejando el sistema de supervisión? Muchas empresas están tendiendo a recomendar y a solicitar también a sus empleados que instalen aplicaciones en sus computadoras o en los computadores que ellos les entregan para monitorear la productividad. Esto está desencadenando, la verdad, bastantes inquietudes a nivel de los trabajos, especialmente por el tema de la privacidad.
Y es un tema, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, bastante inquietante, porque hace un par de años y también hace poco, recientemente, el Congreso de Estados Unidos llamó a audiencia a los CEOs de las grandes empresas informáticas, que es Google, Facebook, Amazon, no solamente porque ellas están aumentando considerablemente su poder de mercado, sino porque qué están haciendo con toda la data que están recaudando de nosotros. Entonces, ese sistema de vigilancia en casa, con el argumento de vamos a monitorear productividad, también está generando bastante ruido. Y a esto se le suma el uso de las apps para monitorear la salud. Yo creo que muchos hemos escuchado sobre estas apps que están pidiendo instalar, por ejemplo, para hacerle tracking a los casos del COVID. Te piden que te tomen la temperatura, reportar si estuviste en contacto o en dónde con gente que tuvo síntomas de COVID, gente que haya dado positivo, indicar si tienes alguna preexistencia para identificar si tú eres una persona de potencial riesgo o no. Usualmente esta información era información confidencial entre paciente y doctor. Ahora se nos está pidiendo que voluntariamente revelemos esta información a nuestro empleador. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Cuánto tiempo van a almacenar esta información? ¿Y cómo evitamos a nivel de regulaciones que esa información sea utilizada para discriminar a los empleados? Que es un desafío no menor que se está enfrentando. Por ejemplo, hace poco el sindicato del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York acaba de introducir una demanda a la Junta Laboral de Estados Unidos porque se les está exigiendo que para volver al trabajo necesitan instalar este tipo de apps. Y ellos pues tienen su recelo de qué es lo que van a, de cómo están exponiendo su privacidad y su información de salud al empleador. Dos temas más que quedan, que empiezan a surgir acá, y es cómo evitar el robo de salarios. Arlette describió muy bien cómo lo inestable que ha sido los horarios laborales, en qué momento los estás haciendo. Entonces crea también el tema de, bueno, estamos trabajando, se está trabajando más horas. ¿Quién paga por esas horas? ¿Cómo saber que se tienen que pagar? Entonces, una respuesta que hemos visto, por ejemplo, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos recientemente, sacó nuevos lineamientos. Bueno, no exactamente nuevo lineamiento, como que reforzó y creó una definición, vamos a decirlo así, normas finales para este momento, que permite orientar a las empresas de cómo hacer el cálculo de los pagos de sobretiempo cuando los trabajadores no están cumpliendo o trabajando horas semanales constantes, como es lo que usualmente se estilaba. Y bueno, y por último está una preocupación que comparten tanto los trabajadores como algunas empresas, y es si es el momento para comenzar a discutir de que si los empleados que tienen las empresas están operando, que están trabajando ahorita desde casa, deberían pasar a ser trabajadores independientes. Y tal como mencionaron Cristian y Arlette previamente, ¿cuáles son los impactos de esto en la precarización laboral? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que tú seas un trabajador dependiente significa que tú tienes acceso a salud, porque la mayoría de los empleados financian tu seguro de salud. Entonces, este cambio, esta transición, implica bastantes choques, no solamente en el presupuesto familiar, sino en las cosas, en los beneficios y en las protecciones que puedes acceder. Sin embargo, las compañías son las que están en este momento, como mencioné, definiendo todas estas prácticas y a través de sus políticas haciendo como una especie de rayado de cancha. Recordemos que en los años 60 el principal empleador en Estados Unidos era Ford, y
sus prácticas laborales, su cultura en las relaciones laborales permitió un crecimiento sostenido de lo que fue la clase media, del salario real, situación muy distinta que tienen ahora con con el mayor empleador que es actualmente Walmart. Walmart tiene otra filosofía completamente distinta y las condiciones de trabajo que ofrece son dramáticamente distintas también a las que ofrecía Ford hace unos años. Entonces, esto marca la pauta de cómo se llevan las relaciones laborales para las demás empresas. Las demás empresas siguen estos ejemplos de las grandes corporaciones y además también definen de una manera importante resultados como empleo, calidad del empleo, salarios. La idea también, dado este marco, es tratar también de potencializar las buenas prácticas que estamos viendo. Porque si bien hay muchísimos temores, también hay empresas que están implementando prácticas que deben ser reforzadas y estimuladas. Por ejemplo, la compañía, que es de la casa matriz de una cadena de restaurantes llamada Oliver Garden, comenzó a raíz de la pandemia a ofrecer licencias médicas pagas a empleados que por ley no necesariamente ellos tenían que ofrecerlo. Esto realmente es algo que puede pasar muy desapercibido, pero a la vez es algo muy importante. Se les está dando no solamente seguridad en temas de salud a los empleados, pero también hay investigaciones que demuestran que si los empleados tienen licencia médica paga, también, por ejemplo, los contagios por influenza anuales se reducen hasta en un 16%. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad enfrente para propiciar un diálogo social en todos los sectores. Si bien son las empresas las que, como dije, están marcando la pauta en este momento, no podemos dejar de omitir el gran impacto que tiene la legislación laboral de los países. Si bien es cierto que las empresas migran cuando operan en diferentes países, implementan y tratan de continuar sus mismas prácticas, también es cierto que los resultados en términos de empleo y calidad del empleo son muy distintos dependiendo la estructura legal y los mecanismos de protección que tiene cada país. El mejor ejemplo que tenemos es Amazon, por ejemplo. En Estados Unidos tienen una fama de ser completamente antisindical. O sea, cada vez que hay intentos para sindicalizar, muchísimas de estas personas terminan siendo despedidas, ellos meten reclamos por prácticas laborales injustas, usualmente las fallas son a favor de la empresa y ahí queda todo, la empresa sigue con sus prácticas. Sin embargo, cuando vamos a ver el comportamiento de Amazon en Europa, ¿qué es lo que tenemos? Las mismas prácticas, pero en Francia, en Italia y en Alemania, hemos visto que han habido fallos a favor de los empleados. Entonces, Amazon se ha tenido que sentar, aparentemente va a tener que sentarse a negociar con ellos. Entonces, los resultados son distintos, las normas legales importan muchísimo y esta es una gran oportunidad para nosotros para poder, para tratar de mejorar las relaciones laborales acá y buscar no solamente proteger al empleo, sino promover empleo de calidad, incluir a los grupos, promover un empleo con inclusión que no solamente esté destinado a lo que tradicionalmente pensamos, a promover el desarrollo, sino a promover inclusión y cohesión social. Creo que no debemos pasarla por alto y tratar de aprovecharla. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Eugenia. Muy completo. Bueno, la verdad es que estuvieron tan completas las distintas presentaciones que nos pasamos harto del tiempo. Así que yo les voy a proponer una política, pero claro, en mi carácter de que tengo el control acá, es una de estas maneras, es como diría Putin cuando le dice, les propongo algo. ¿Ah? Digamos, se propone, digamos, pero se va a hacer así porque la verdad es que estamos pasados de tiempo. Yo lo que creo que nos quedó súper claro de todas las presentaciones, que tenemos enormes preguntas. Estoy muy decepcionado de ti, María Eugenia, que pensaba que me ibas a traer muchas respuestas, ¿ah? Desde Cornell, pero bueno.
Pero yo creo que hay otro tema que surge acá y es que, bueno, creo que es bastante alarmante que no estemos discutiendo esto, pues. ¿Ah? Me parece que vamos a llegar tarde a cosas. Y bueno, los que me conocen, entre los panelistas y los participantes, saben que yo tengo una filosofía de que en general todas estas crisis tienen alguna oportunidad, ¿no? Nunca hay que dejar pasar una buena crisis, digamos, para usar la oportunidad para un poco en la dirección de lo que dice María Eugenia al final. Pero, si es que uno hace las políticas para que las cosas salgan bien y no mal. O sea, si uno deja que las cosas salgan como van a salir nomás, usualmente no salen bien, ¿no? Uno tiene que intencionar cómo el teletrabajo va a ser algo que va a beneficiar a los trabajadores, la calidad de vida, como decía Arlet, en fin, que resuelve las situaciones más permanentes, como decía Cristian, ¿no? Si, eso no va a ser así, así nomás, digamos, ¿ah? Entonces yo creo que, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto mejore la calidad de vida, para que ese ahorro de tiempo de transporte, ese ahorro en tiempo en leceras, digamos, se convierta en calidad de vida, más bienestar, más tiempo libre, o también para la gente que quiera trabajar más, que trabaje más, en fin, más libertad, más opciones para los trabajadores? Y yo creo que eso no va a salir por casualidad, y creo que el hecho que no lo estemos discutiendo una vez más, como ha pasado en varios temas en Chile, puede constituirse una oportunidad perdida. Em, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el chat y todos los comentarios que nos hicieron las distintas personas y las voy a transmitir a los presentadores para que ellos consideren si quieren mandarle un correo a alguien. Ellos verán, digamos, pero por último para que vean los comentarios. En general, los comentarios tienen que ver con distintos aspectos, muchos de ellos básicamente manifestando preguntas o preocupación por varias de las cosas que los panelistas dijeron ya, ¿no? Mucha gente preocupada por cómo esto se ha convertido en una manera de traspasarnos costos a los trabajadores, ¿no es cierto? Vamos a tener que reclamarle al decano Esteban. Yo siempre quise un mejor sillón. Así que vamos, vamos que se puede. Entre tú y yo lo logramos. Pero claro, y o sea, hay una serie de elementos acá complicados, digamos, y que no son tan fáciles de regular, como decía Cristian. No es tan simple llegar y como escribirlo en la ley, ¿no? Entonces, esos son los puntos en general. Y bueno, a uno le queda, al final, después de estas charlas, a uno le queda tan claro qué tan deseable es esto. Quizá era mejor ir al lugar de trabajo, digamos. Dice uno, no sé. Quizá no todos piensan así, digamos, pero yo le voy a pedir a Esteban, que es, bueno, el director del diploma que patrocina esta charla, ¿no? En relaciones laborales de economía, le voy a preguntar que nos haga un cierre, ¿no es cierto?, en términos de cuál es la agenda que tenemos por delante para abordar este tema, ¿no? Y me comprometo a todos los que se dieron el trabajo de escribir preguntas y comentarios, de mandarle esos comentarios a los expositores. Adelante, Esteban, brevemente, porque estamos súper pasados, parece. No, muchas gracias a todos los panelistas, María Eugenia, Cristian, Arlet, por participar, por los comentarios, por todo lo que aquí yo creo que todos aprendimos mucho sobre este tema. A mí particularmente, lo primero siempre que me interesa es medir, ¿cierto? Hay que tener buenas medidas de horas trabajadas, de estrés laboral. Es una situación distinta, obviamente, a la pandemia, pero que hay que medir, las estadísticas laborales tienen que empezar a adecuarse a esta realidad. Eso es importante. Obviamente aquí los desafíos son muy grandes, los efectos dinámicos que puede tener este empujón de teletrabajo que hemos tenido son enormes. Hay que cuidarse, hay que pensarlo, hay que ser proactivos. Yo creo que eso es lo que nosotros aquí estamos verificando. Como dice Oscar, hay que actuar, hay que ir antes que las cosas pasen. Y que efectivamente se tienen que establecer buenas prácticas. Quiero mencionar, una exalumna de la facultad que está estudiando, trabajando en Inglaterra, una universidad en Londres, le preguntaron en septiembre si es que iba a seguir en teletrabajo porque le iban a enviar su silla, con la cual trabaja en la oficina, para que trabajara desde la casa. Entonces, Vamos por la meta, Esteban. Vamos. Pepo de Gregorio, que empiece a comprar sillas, porque ya viene. Todas las sillas tienen que empezar a repartirlas, y computadores y todo lo que esté allá. Entonces, es importante. O sea, es obviamente un tema de que esa preocupación tiene que estar ahí, y se abren, obviamente, temas
investigación, temas de precariedad y oportunidades que yo coincido con Oscar, de que hay oportunidades que se pueden aprovechar y que eventualmente esto puede resultar en algo positivo, pero hay que medir, hay que investigar y hay que tener esta iniciativa y hay que empujar el tema. También creo que no es algo que se haya discutido lo suficiente, con el mérito que merita. Eso, muchas gracias por participar son bienvenidos que revisen también aprovecho de pasar el aviso, revisen la página de economía, los diplomados que tenemos disponibles, el diplomado en relaciones laborales. Han visto aquí los profesores que estaremos haciendo clases, entonces yo creo que eso también espero que los motive. Muy bien, muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos los que participaron en este importante tema. Este y otros temas son los que se tratan en el diplomado que vamos a ofrecer. Es un diplomado que busca acercar el mundo de la empresa a los problemas públicos. Sabemos que el mundo de la empresa en algunos casos ha estado muy lejos de algunos problemas públicos o ha llegado atrasado a algunos temas. Entonces, nosotros queremos poner los temas de punta para que sean estudiados como dijo Esteban, para que le saquemos partido a las tendencias tecnológicas y no seamos simplemente víctimas de ellas, ¿no? Quiero agradecerle muy especialmente, además de Esteban, y además lo mejor de esto fue que sacamos la idea de cómo pedirle algo al Pepo Gregorio y hacerle la vida difícil. Así que, muy bien. No, le quiero agradecer muy especialmente a Arlette Gay, que se dio el tiempo para esto. Le quiero agradecer a Cristian Melis, ¿no? A Rodríguez, todos estamos con muchas dificultades en esta época para conciliar nuestra vida personal con nuestras responsabilidades. Creo que fue un excelente seminario, nos deja más preguntas abiertas que respuestas. Le quiero agradecer a todos los participantes y nos vemos en una próxima oportunidad en otro seminario. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.